El hombre permanecía sentado en el último asiento del autobús, aunque ninguno de nosotros lo había visto subir. Llevaba el rostro pegado a la ventana y sostenía un boleto entre los dedos. Cuando el ayudante le pidió que mostrara su pasaje, el hombre giró lentamente y respondió que todavía no se lo habían vendido. Después señaló hacia mí. El boleto tenía mi nombre completo, mi número de documento y una fecha de viaje que todavía no había ocurrido. Esta noche conoceremos 5 experiencias paranormales relacionadas con autobuses. Historias ocurridas en rutas diferentes, dentro de unidades urbanas, vehículos de larga distancia y terminales, donde algunos pasajeros parecen estar esperando desde mucho antes de que comenzara el recorrido. Hay conductores que dicen que un autobús nunca viaja realmente vacío. Siempre quedan objetos, olores, conversaciones y rastros de quienes ocuparon sus asientos. Quizás en ciertas noches también quedan los pasajeros. Comenzamos. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Julián, y lo que voy a contar ocurrió durante un viaje nocturno entre Oaxaca y la Ciudad de México. Yo tenía 29 años y trabajaba para una empresa de seguros. Había viajado por cuestiones laborales y debía regresar para presentarme en la oficina a primera hora del día siguiente. Compré el boleto con poca anticipación, por lo que me asignaron un asiento cerca del fondo. El autobús salía a las 11:30 de la noche. Era una unidad moderna, de 2 pisos. Mi asiento estaba en la parte superior junto a la ventana. Cuando subí, casi todos los lugares estaban ocupados. Frente a mí viajaba una pareja. Del otro lado del pasillo había una mujer mayor y en la última fila permanecían 2 asientos vacíos. Uno de ellos era el número 36. Lo recuerdo porque el ayudante revisó varias veces la lista de pasajeros y miró hacia ese lugar. Antes de salir preguntó en voz alta si alguien ocupaba el asiento 36. Nadie respondió. El autobús inició el recorrido. Durante la primera hora no ocurrió nada extraño. Apagaron las luces, repartieron botellas de agua y la mayoría de los pasajeros comenzó a dormir. Yo no podía conciliar el sueño. Miraba por la ventana y revisaba el teléfono, aunque la señal desaparecía constantemente. Cerca de la 1 de la madrugada escuché a alguien toser detrás de mí. Miré hacia la última fila. Había un hombre sentado en el asiento 36. Vestía un saco oscuro y una camisa blanca. Tenía el rostro vuelto hacia la ventana. No podía distinguir su edad. Pensé que habría subido durante alguna parada que yo no había notado. El ayudante apareció poco después y comenzó a contar a los pasajeros. Cuando llegó a la última fila se quedó quieto. «Señor, ¿me permite su boleto?». El hombre no respondió. El ayudante repitió la pregunta. Entonces el pasajero giró lentamente. Tenía la piel muy pálida y una mancha oscura alrededor del cuello, como si llevara una corbata demasiado apretada. «Todavía no me lo venden», dijo. El ayudante pareció molestarse. «No puede viajar sin boleto». El hombre extendió un papel. «Este todavía no es mío». El ayudante lo tomó. Primero miró el boleto y luego me miró a mí. Caminó hasta mi asiento y preguntó mi nombre completo. Se lo dije. El hombre volvió a revisar el papel. «¿Usted compró otro viaje?». Respondí que no. Me mostró el boleto. Tenía mi nombre, mi número de identificación y una fecha impresa. El viaje estaba programado para exactamente 1 año después. El asiento asignado era el 36. Pensé que se trataba de un error del sistema. El ayudante me preguntó si conocía al hombre, pero yo nunca lo había visto. Cuando regresamos la mirada hacia el fondo, el asiento estaba vacío. El ayudante buscó en el baño y recorrió la escalera hacia el piso inferior. No encontró a nadie. Le preguntó al conductor si se había detenido. La respuesta fue negativa. A partir de ese momento, varios pasajeros permanecieron despiertos. El ayudante guardó el boleto en una carpeta y nos pidió que no nos preocupáramos. Dijo que probablemente alguien había cambiado de lugar y que aparecería al hacer el siguiente conteo. Unos 20 minutos después, el hombre regresó. Esta vez estaba sentado delante de mí. Ocupaba el lugar de la mujer mayor, aunque ella continuaba dormida junto a la ventana. De alguna manera, los dos compartían el mismo asiento. La mujer no parecía sentirlo. El hombre levantó la mano y me mostró 4 dedos. Luego señaló hacia la parte delantera del autobús. Le pregunté qué quería. Apoyó un dedo sobre los labios. Después señaló otra vez hacia adelante. Me levanté y caminé hasta el conductor. El autobús avanzaba por una zona de curvas. Desde el pasillo podía ver el parabrisas y una parte de la carretera.
No había nada extraño. El conductor me preguntó si necesitaba algo. Antes de que pudiera responder, el hombre del saco apareció reflejado en el parabrisas. En el reflejo estaba de pie detrás del conductor. En el autobús real no había nadie allí. Levantó 4 dedos nuevamente. Entonces vi 4 luces rojas detenidas más adelante. Eran vehículos atravesados sobre la carretera. El conductor frenó. Un tráiler había volcado y bloqueaba ambos carriles. Si hubiéramos continuado a la misma velocidad, probablemente habríamos impactado contra él. Todos despertaron por la frenada. Esperamos casi 1 hora hasta que las autoridades habilitaron un paso. Durante ese tiempo no volví a ver al pasajero. Cuando retomamos el recorrido, el ayudante regresó a mi asiento. Parecía nervioso. Me devolvió el boleto futuro y dijo que prefería no conservarlo. Le pregunté si había visto antes a aquel hombre. Tardó en responder. Finalmente confesó que el asiento 36 tenía una historia. Años atrás, cuando la empresa utilizaba otra unidad para la misma ruta, un pasajero murió durante el viaje. Sufrió un problema cardíaco y nadie se dio cuenta hasta llegar a la terminal. Viajaba en el asiento 36. Desde entonces, algunos conductores aseguraban ver a un hombre ocupando ese lugar. Generalmente aparecía antes de una falla mecánica, un accidente o algún peligro. Le pregunté si conocían su nombre. El ayudante dijo que sí. Se llamaba Ernesto Salgado. Al llegar a la Ciudad de México busqué información. Encontré una noticia antigua sobre la muerte de un pasajero dentro de un autobús. La fotografía mostraba al mismo hombre. El artículo mencionaba algo que el ayudante no me había contado. Ernesto había advertido varias veces que el conductor circulaba demasiado rápido. Nadie le prestó atención. Minutos después sufrió el ataque. Guardé el boleto. Durante meses pensé que aquella aparición nos había salvado del choque. Sin embargo, nunca comprendí por qué el pasaje estaba a mi nombre ni por qué tenía una fecha futura. Cuando se cumplió el año decidí no viajar. Solicité vacaciones y permanecí en casa durante todo el día. Creí que si evitaba subir a un autobús, nada podría ocurrir. Esa noche recibí una llamada. Era la empresa de transporte. Me preguntaron si yo era familiar de un hombre llamado Ernesto Salgado. Respondí que no. La empleada explicó que habían encontrado mi número escrito en un boleto abandonado sobre el asiento 36. Le pregunté qué había ocurrido. El autobús de esa ruta había sufrido un accidente. No hubo víctimas, pero después de evacuar a los pasajeros encontraron a un hombre muerto en la última fila. No llevaba documentos. El rostro coincidía con la descripción de Ernesto. Aunque el verdadero Ernesto llevaba años enterrado. La mujer dijo que entre sus pertenencias había un boleto con mi nombre. La fecha era la de aquel día. No quise ir a reconocer el cuerpo. Varias semanas después recibí un sobre enviado por la empresa. Dentro estaba el mismo boleto que yo había conservado durante 1 año. Revisé mi cajón. El papel original había desaparecido. En la parte trasera del boleto había una frase escrita a mano. Todavía falta el viaje de regreso. Desde entonces evito sentarme en las últimas filas. Aún así, algunas noches, cuando viajo, veo a un hombre reflejado en la ventana. Nunca aparece dentro del autobús, solo en el vidrio. Siempre levanta varios dedos. La última vez levantó uno y señaló directamente hacia mi asiento. El pasajero del asiento 36 parece advertir accidentes, pero el boleto indica que Julián sigue relacionado con un viaje que aún no se completa. La segunda historia ocurre en Buenos Aires, dentro de un colectivo urbano cuyo recorrido comenzaba a extenderse después de la última parada. Me llamo Marcos y durante 8 años trabajé como chofer de colectivo en el conurbano bonaerense. Prefiero no mencionar la línea porque todavía existe y conozco personas que continúan trabajando allí. Mi turno terminaba pasada la medianoche. Realizaba el último recorrido hasta la cabecera. Bajaba a los pasajeros y luego conducía la unidad vacía hasta el playón. La ruta atravesaba barrios residenciales, una zona industrial y varias calles donde a esa hora casi no había movimiento. La primera vez ocurrió un lunes. Llegué a la cabecera a las 12:40. Bajó la última pasajera, revisé el interior y confirmé que no quedara nadie dormido. Cerré las puertas. Antes de iniciar el regreso escuché el timbre. Una sola vez. Miré por el espejo. El colectivo estaba vacío. Pensé que el botón había quedado trabado. Avancé. A 2 cuadras volvió a sonar.
Esta vez encendió la luz que indicaba una solicitud de descenso desde la parte trasera. Detuve la unidad y abrí la puerta. No bajó nadie. Cuando cerré, una voz femenina dijo: «Gracias». La escuché claramente detrás de mí. Me di vuelta. No había nadie. Regresé al playón bastante incómodo. Informé que el timbre tenía una falla. Al día siguiente, un electricista revisó el sistema y aseguró que funcionaba correctamente. La noche siguiente volvió a ocurrir. Después de bajar al último pasajero y abandonar la cabecera, alguien tocó el timbre. Decidí no detenerme. La campana comenzó a sonar una y otra vez. Entonces vi una figura por el espejo. Era una mujer sentada en la última fila. Llevaba un abrigo oscuro y una bolsa de compras sobre las piernas. No podía verle el rostro. Frené de inmediato. Abrí la puerta trasera. La mujer se levantó, caminó por el pasillo, pero no se dirigió hacia la salida. Avanzó hacia adelante y se detuvo detrás de mi asiento. «Se pasó de la parada», dijo. Le expliqué que ya habíamos llegado a la cabecera y que el servicio había terminado. La mujer señaló el parabrisas. «Todavía falta una vuelta». Delante de nosotros aparecía una calle que yo no reconocía. Hasta ese momento debía estar circulando por una avenida ancha. Sin embargo, el colectivo estaba detenido frente a un camino angosto, rodeado de casas bajas. Miré los espejos. La avenida también había desaparecido detrás. La mujer regresó a su asiento. «Siga derecho», ordenó. No sabía qué hacer. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibí interferencia. Avancé lentamente. Las casas parecían antiguas. Algunas tenían paredes de chapa. Otras estaban construidas con madera. Había personas esperando junto a postes que funcionaban como paradas. Cada vez que me acercaba, levantaban la mano. No quería abrir, pero las puertas se accionaban solas. Subieron varios pasajeros. Ninguno utilizó la tarjeta. Algunos colocaron monedas sobre una bandeja que ya no existía en los colectivos modernos. Otros entregaron boletos de papel al ingresar. Todos permanecían en silencio. Los hombres llevaban ropa de trabajo cubierta de polvo. Las mujeres cargaban bolsas y canastos. Había personas con heridas, vendajes o la ropa mojada. Continué manejando. El indicador electrónico de la línea dejó de mostrar el destino habitual. Apareció una palabra: regreso. Le pregunté a la mujer del fondo dónde debía llevarlos. «Hasta donde estaba el barrio», respondió. Aquel lugar había sido un asentamiento ubicado cerca de una fábrica. Años atrás, un incendio se extendió durante la madrugada y destruyó muchas viviendas. Yo conocía la historia. Varias personas murieron porque las calles estrechas impidieron el ingreso de los bomberos. La zona fue desalojada y, con el tiempo, construyeron depósitos industriales. La mujer dijo que muchos habitantes intentaron subir al último colectivo para escapar. El conductor vio el fuego, pero no entró porque la empresa le había ordenado terminar el recorrido. «Se fue vacío», explicó. «Nosotros nos quedamos esperando». Le pregunté qué querían de mí. «Que esta vez termine la vuelta». La calle comenzó a llenarse de humo. Los pasajeros se inquietaron. Algunos golpeaban las ventanas, otros pedían que acelerara. Delante apareció el fuego. Las llamas cubrían varias casas y avanzaban hacia el camino. Intenté dar la vuelta, pero el colectivo no respondía al volante. La mujer se acercó. «Tiene que abrir en cada parada». Las puertas se abrieron. En lugar de bajar, más personas subieron. El interior se llenó. Había pasajeros de pie, sentados en el piso y aferrados a las barras. El colectivo comenzó a inclinarse por el peso. El humo entraba por las ventanas. La mujer me entregó un boleto de papel. «Cuando llegue a la cabecera, córtelo». En el boleto aparecía impreso el número de la unidad que yo conducía. Debajo figuraba una fecha correspondiente a la noche del incendio. Seguí avanzando. Las calles parecían repetirse, pero poco a poco el fuego quedó atrás. Finalmente apareció un cartel que decía «Cabecera». Detuve el colectivo. Corté el boleto por la mitad. Todos los pasajeros desaparecieron. Las casas también. Me encontré estacionado frente al playón de la empresa. El motor estaba apagado y comenzaba a amanecer. El encargado salió furioso. Dijo que llevaba casi 4 horas desaparecido y que la empresa intentaba localizarme. Revisaron el GPS. La unidad había permanecido detenida frente a la cabecera durante todo ese tiempo. Las cámaras internas mostraban algo diferente. Yo conducía, hablaba y abría las puertas, aunque el colectivo no se movía.
En cada parada invisible subían sombras. Cuando terminaba la grabación, todos los asientos aparecían ocupados por figuras oscuras. Renuncié poco después. Antes de irme pregunté por el conductor que realizaba la línea la noche del incendio. Su nombre era Alberto Luna. Había trabajado muchos años en la empresa. Después de aquella tragedia comenzó a beber y aseguraba que escuchaba pasajeros tocando el timbre cuando la unidad estaba vacía. Murió dentro de un colectivo estacionado en el playón. La mujer del abrigo era su esposa. También falleció en el incendio mientras esperaba que él regresara para buscarla. Conservé la mitad del boleto. Hace unos meses utilicé una aplicación para consultar el recorrido de la línea. Al seleccionar la última parada, apareció una extensión que nunca había visto. El mapa mostraba varias calles atravesando la zona industrial. El destino final decía Barrio del Regreso. Según la aplicación, un colectivo se encontraba realizando ese recorrido. La información del conductor mostraba mi nombre. La unidad avanzaba lentamente por el mapa y se acercaba a mi casa. Apagué el teléfono. Unos minutos después escuché un timbre en la calle. Al mirar por la ventana vi un colectivo detenido frente a la puerta. La mujer del abrigo estaba sentada en la última fila. Levantó la mitad de un boleto. La otra mitad continúa guardada en mi casa. En esta historia, el colectivo terminó la vuelta que otro conductor se negó a realizar. Sin embargo, los pasajeros parecen considerar que Marcos todavía pertenece a esa ruta. El siguiente relato ocurre en Colombia y comenzó a plena luz del día, cuando las sombras de los pasajeros dejaron de bajar del autobús. Mi nombre es Camila y trabajé como cobradora en un autobús que recorría varias zonas de Cali. Mi función era recibir el dinero, entregar los boletos y avisar al conductor cuando alguien quería bajar. El autobús pertenecía a una empresa pequeña. Era viejo, ruidoso y no tenía aire acondicionado. Durante las horas de mayor calor abríamos todas las ventanas. Lo extraño comenzó cerca del mediodía. Una mujer subió en una avenida comercial. Vestía un traje amarillo y llevaba una carpeta roja. Pagó el pasaje y se sentó cerca de la puerta trasera. Cuando llegó a su parada, se levantó y bajó. El autobús continuó. Unos minutos después vi que su sombra permanecía sentada. La luz del sol entraba por la ventana y proyectaba claramente la silueta de una mujer sobre el piso y el asiento. La pasajera ya no estaba, pero su sombra seguía allí. Pensé que algún objeto producía esa forma. Moví una cortina y abrí más la ventana. La figura no cambió. La sombra permaneció hasta el final del recorrido. Cuando estacionamos, desapareció. No le conté al conductor. Creí que el calor me había mareado. Al día siguiente ocurrió nuevamente. Un hombre bajó cerca de un hospital. Su sombra continuó de pie junto a la puerta, sujetándose de una barra. Después, otra pasajera dejó la suya sobre un asiento. Al terminar la tarde había 6 sombras dentro del autobús. No se superponían con las nuestras. Se movían ligeramente, como si respiraran. El conductor finalmente las vio. Se llamaba Darío y llevaba muchos años trabajando. Al principio no dijo nada. Después cerró las cortinas y condujo hasta el depósito. Cuando el autobús quedó bajo techo, las sombras desaparecieron. Darío me pidió que no hablara del tema con la empresa. Le pregunté si había ocurrido antes. Respondió que aquella unidad había sido retirada del servicio durante varios años. Perteneció a otro conductor que sufrió un accidente. El autobús cayó desde un puente con varios pasajeros. Muchas personas murieron y otras nunca fueron identificadas. La empresa reparó el vehículo y lo volvió a utilizar con otro número. Darío dijo que las sombras aparecían cuando alguien que debía morir subía al autobús y conseguía bajar. No entendí. El vehículo se queda con la parte que ya había cobrado, explicó. La mujer del traje amarillo murió 2 días después en un accidente. El hombre que bajó frente al hospital sufrió un ataque cardíaco. Buscamos información sobre los demás pasajeros. Todos murieron durante la semana. A partir de entonces comencé a observar cada sombra. Cuando un pasajero bajaba y su silueta permanecía dentro, trataba de seguirlo o de advertirle. Nunca funcionaba. Algunos se reían, otros pensaban que intentaba estafarlos. Una tarde subió mi hermano, trabajaba cerca de la ruta y decidió acompañarme a algunas paradas. Conversamos durante el recorrido y bajó frente a un centro comercial. Su sombra se quedó sentada. Grité para que el conductor frenara. Bajé y corrí detrás de él.
Le conté lo que estaba ocurriendo. Mi hermano pensó que estaba enferma. Aún así, aceptó ir conmigo a casa y no salió durante varios días. No ocurrió nada. La sombra continuó dentro del autobús. Cada mañana aparecía sentada en el mismo lugar. Poco a poco comenzó a cambiar. Al principio imitaba la postura de mi hermano. Después empezó a moverse por su cuenta. Se levantaba, caminaba por el pasillo y se acercaba a mí. No producía sonido, pero movía la cabeza como si intentara hablar. Una noche decidí recuperar la sombra. Mi hermano subió nuevamente. Se sentó exactamente sobre la silueta. Durante varios minutos ambas formas coincidieron. Cuando llegó a la parada donde la había perdido, le pedí que bajara. La sombra permaneció. Las puertas no se cerraron. El motor se apagó. Todos los pasajeros miraron hacia nosotros. De las sombras acumuladas en el autobús comenzaron a formarse cuerpos oscuros. Se levantaron de los asientos y rodearon a mi hermano. Darío gritó que no lo dejara bajar. Las figuras intentaban empujarlo hacia la puerta. Mi hermano se sujetó de una barra. Entonces apareció otra sombra sobre el pavimento. Era la del autobús. Sin embargo, la forma proyectada no correspondía a nuestra unidad. Parecía un vehículo destrozado, inclinado sobre un costado. Dentro de esa sombra había decenas de pasajeros. Comenzaron a golpear las ventanas invisibles. Darío encendió el motor y aceleró con las puertas abiertas. Mi hermano cayó dentro del autobús. Las sombras retrocedieron. Condujimos hasta un túnel. Al entrar en la oscuridad, todas desaparecieron. Cuando salimos, la sombra de mi hermano había vuelto a su cuerpo. Pensamos que lo habíamos salvado. Esa noche Darío me explicó el resto. La unidad no retenía las sombras porque aquellas personas fueran a morir. Era al revés. Las personas morían porque el autobús conservaba una parte de ellas. La oscuridad completa obligaba a las sombras a regresar, pero solamente si el dueño se encontraba dentro. Durante semanas intentamos localizar a los demás pasajeros. Recuperamos algunas sombras. Otras personas se negaron a subir nuevamente. La empresa descubrió que utilizábamos rutas diferentes y despidió a Darío. Yo renuncié. El autobús fue enviado a otra ciudad. Mi hermano sigue vivo, pero desde aquel día no proyecta sombra bajo la luz artificial. Solo aparece cuando está directamente bajo el sol. Hace un año vi la unidad nuevamente. Estaba estacionada en un depósito de vehículos abandonados. Las ventanas habían sido retiradas y las puertas estaban abiertas. Aún así, dentro había muchas sombras sentadas. Reconocí a Darío entre ellas. Lo llamé por teléfono. Su esposa respondió. Dijo que había muerto la noche anterior, mientras dormía. Entré al autobús. La sombra de Darío se levantó y caminó hacia mí. Señaló el asiento del conductor. Allí había una nueva silueta. Era la mía. Desde entonces evito viajar en autobús durante el mediodía. Cuando no tengo alternativa, reviso el asiento después de bajar. Hasta ahora mi sombra siempre sale conmigo, pero a veces se demora unos segundos. Permanece sentada mirando hacia adelante, como si estuviera esperando que el vehículo arranque antes de decidir si me sigue. Las sombras de esta historia no eran advertencias, sino partes de los pasajeros que el autobús retenía después de cobrar el viaje. La cuarta experiencia ocurre en el sur de Chile, donde un conductor encontró una terminal iluminada bajo las aguas de un antiguo embalse. Buenas noches. Pueden llamarme Manuel. Trabajé como conductor de autobuses interurbanos en Chile durante casi 17 años. En aquel tiempo realizaba una ruta nocturna entre pequeñas localidades del sur. El recorrido atravesaba caminos de montaña, bosques y una zona cercana a un embalse. La noche de esta historia llovía con mucha fuerza. Llevábamos 19 pasajeros. La mayoría dormía. Conmigo viajaba Rodrigo, el auxiliar. Cerca de las 2 de la madrugada encontramos la carretera bloqueada por un deslizamiento de tierra. Había señales y una barrera improvisada. Un trabajador con impermeable nos indicó que debíamos utilizar un desvío. Me explicó que el camino alternativo bordeaba el embalse y volvía a conectarse con la ruta unos kilómetros después. Conocía la zona, pero nunca había utilizado ese desvío. Seguimos las indicaciones. El camino descendía entre árboles. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y el agua corría sobre el suelo. Después de unos 20 minutos apareció una terminal. Era un edificio pequeño, iluminado con tubos blancos. Tenía varios andenes y un cartel con el nombre de una localidad que yo no conocía, Santa Lucía del Valle.
Una mujer esperaba bajo el techo. Levantó la mano. Rodrigo revisó la lista y dijo que no teníamos ninguna parada allí. Quise continuar, pero el motor comenzó a perder fuerza. Me detuve frente al andén. La mujer subió. Llevaba un vestido azul y una maleta antigua. Estaba completamente seca, aunque afuera llovía. Preguntó si el autobús llegaba hasta Puerto Claro. Le respondí que no existía ninguna localidad con ese nombre en nuestra ruta. La mujer mostró su boleto. Pertenecía a nuestra empresa. La fecha correspondía a 1967. Rodrigo pensó que se trataba de una falsificación. La mujer caminó hacia el fondo y se sentó. Antes de que pudiéramos detenerla, otras personas comenzaron a subir. Había hombres, mujeres y familias enteras. Todos llevaban equipaje antiguo. Entregaban boletos con fechas de la década de 1960. Los pasajeros originales continuaban dormidos. Intenté cerrar las puertas. No respondían. Más de 30 personas ocuparon el autobús. Algunas permanecieron de pie. Finalmente subió un empleado de la terminal. Llevaba una gorra y una linterna. «Tiene que llevarlos hasta la orilla», dijo. Le expliqué que nuestra ruta estaba interrumpida y que no podíamos desviarnos más. El empleado señaló el parabrisas. La terminal ya no estaba junto al embalse. Estaba dentro. A ambos lados del autobús había agua. No cubría el camino. Permanecía levantada como dos paredes oscuras, repletas de ramas, peces y objetos flotando. Avanzamos por una carretera seca en el fondo del embalse. Sobre nosotros se distinguía la superficie del agua. Rodrigo intentó despertar a los pasajeros originales. Ninguno reaccionaba. La mujer del vestido azul se acercó. «Ellos todavía van hacia arriba», dijo. Nosotros viajamos hacia abajo. Le pregunté qué había ocurrido con Santa Lucía del Valle. La mujer explicó que era un pueblo inundado durante la construcción del embalse. La mayoría de los habitantes fue trasladada, pero el último autobús no consiguió salir. Una tormenta provocó un derrumbe. El vehículo cayó al río poco antes de que cerraran las compuertas. Nunca recuperaron a todos los pasajeros. «Cada vez que llueve buscamos un conductor que recuerde el camino», dijo. Le respondí que yo no lo conocía. El autobús sí. El volante comenzó a moverse por sí solo. El camino descendió hacia una terminal más grande. Había decenas de autobuses estacionados bajo el agua. Algunos estaban cubiertos de barro. Otros tenían las ventanas llenas de rostros. El empleado nos indicó un andén. «Abra el compartimiento de equipaje». Rodrigo bajó conmigo. El agua continuaba suspendida alrededor de la terminal. Podíamos respirar, aunque sentíamos una presión intensa en los oídos. Abrimos el compartimiento. En lugar de las maletas de nuestros pasajeros, encontramos objetos cubiertos de lodo, zapatos, valijas antiguas, fotografías y restos de asientos. También había varias personas acostadas. No parecían cadáveres. Respiraban lentamente, como si estuvieran dormidas. La mujer del vestido azul señaló una de ellas. Era yo. El cuerpo llevaba mi uniforme y tenía la piel hinchada por el agua. Retrocedí. «Todos los conductores que llegan dejan uno abajo», explicó el empleado. «Así el autobús puede volver a la superficie». Rodrigo cerró el compartimiento. Nos negamos. El empleado hizo sonar un silbato. Los pasajeros muertos comenzaron a bajar. Rodearon el autobús y golpearon la carrocería. Las paredes de agua se movieron. La mujer tomó mi brazo. «Si no deja un conductor, se quedan todos». Rodrigo me empujó dentro de la unidad. Subió detrás de mí y cerró las puertas. Arranqué. El camino comenzó a inundarse. El agua cayó sobre el techo y cubrió las ventanas. Conduje sin ver nada. El motor continuó funcionando bajo el agua. Los pasajeros muertos permanecían sentados, observándonos. La mujer del vestido azul sacó una herramienta pequeña de su maleta. Cortó una parte de su boleto y la colocó en mi bolsillo. «Esto paga una salida», dijo, «pero no un regreso». El autobús comenzó a subir. Atravesamos la superficie del embalse y aparecimos sobre la carretera. La lluvia había terminado. Los pasajeros antiguos desaparecieron. Los 19 originales despertaron al mismo tiempo. Ninguno recordaba el desvío. Llegamos al destino con casi 3 horas de retraso. La empresa revisó el autobús. Encontraron algas dentro del motor, barro en los compartimientos y agua bajo los asientos. El GPS indicaba que habíamos cruzado directamente el embalse, no bordeándolo. Sobre el mapa, la unidad se había desplazado varios kilómetros por el centro del agua.
Busqué información sobre Santa Lucía del Valle. El pueblo existió y quedó cubierto por el embalse a finales de los años 60. También encontré una noticia sobre un autobús desaparecido durante la evacuación. La fotografía del vehículo mostraba la misma numeración que tenía nuestra unidad. La empresa había reutilizado aquel número décadas después. Rodrigo dejó el trabajo. Yo continué algunos meses, pero nunca volví a conducir cerca del embalse. Guardé el fragmento del boleto. Hace poco se lo mostré a mi hija. Ella leyó algo que yo nunca había notado. En la parte trasera aparecía el nombre del conductor que pagó la salida. No era el mío, era Rodrigo. Lo llamé. Su familia dijo que había desaparecido durante una tormenta. Encontraron su automóvil estacionado junto al embalse. Dentro había un boleto de autobús fechado en 1967. Desde entonces sueño con la terminal bajo el agua. En cada sueño Rodrigo está detrás del mostrador, vistiendo la gorra del empleado. Cuando me ve, levanta un boleto completo y dice: «La salida ya está pagada, ahora falta que regreses». Hasta este momento hemos conocido un asiento que anticipa viajes, una ruta que continúa después de la cabecera, un autobús que conserva sombras y una terminal enterrada bajo el agua. La última historia sucede en Perú y está relacionada con una boletera que vendió pasajes para un autobús que regresó antes de haber salido. Mi nombre es Valeria y trabajé en una terminal de autobuses en Arequipa. Vendía boletos para viajes interprovinciales y atendía principalmente durante la tarde y la noche. La empresa realizaba un recorrido diario hacia una ciudad ubicada varias horas al norte. El autobús salía a las 10 de la noche y llegaba durante la mañana. Una tarde, cerca de las 6, apareció una mujer frente a la ventanilla. Tendría unos 40 años. Llevaba una chaqueta de la empresa y parecía muy cansada. Me pidió la lista de pasajeros del viaje de esa noche. Le expliqué que solo los empleados podían verla. La mujer mostró una credencial. Llevaba mi fotografía. El nombre también era el mío. Pensé que se trataba de una identificación falsificada. Le pregunté quién era. «Vos, después del regreso», respondió. Cerré la ventanilla y llamé al supervisor. Cuando regresé con él, la mujer había desaparecido. En el mostrador dejó un boleto. Estaba fechado para el día siguiente, pero indicaba que el viaje ya había sido completado. El asiento era el número 12. El pasajero registrado era un hombre llamado Diego Mendoza. Revisé la lista de esa noche. Diego Mendoza tenía reservado el asiento 12. Llegó a la terminal cerca de las 9. Era un hombre joven, con una mochila pequeña. Le conté que había un problema con su boleto y le ofrecí cambiarlo a otro asiento. Aceptó el número 18. Guardé el boleto extraño. El autobús salió a las 10. A las 10:20 regresó. Todos nos sorprendimos. Pensamos que había sufrido una falla mecánica. La unidad entró lentamente a la terminal. Tenía polvo, barro y varias ventanas rotas. Cuando se abrieron las puertas, bajaron los pasajeros. Parecían mucho más viejos. Algunos tenían el cabello gris, otros caminaban con dificultad. Llevaban la misma ropa con la que habían salido, pero estaba desgastada. Diego fue uno de los últimos en bajar. Parecía tener unos 60 años. Se acercó a mí. «No tendrías que haberme cambiado de asiento», dijo. Le pregunté qué había ocurrido. El 12 era el único que regresaba vacío. Los pasajeros se dispersaron por la terminal. Algunos comenzaron a llorar cuando vieron la fecha en los teléfonos y relojes. Para nosotros habían pasado 20 minutos. Según ellos, el viaje había durado más de 30 años. El conductor no bajó. Subimos a buscarlo. El asiento estaba vacío. Sobre el volante había una fotografía de la terminal destruida y cubierta de arena. En la parte trasera aparecía una fecha futura. Diego explicó que poco después de salir, el autobús entró en una tormenta de polvo. La carretera desapareció y terminaron circulando por un paisaje completamente desierto. No encontraban pueblos, estaciones ni otros vehículos. El combustible nunca se terminaba. Los pasajeros envejecían, pero el autobús continuaba funcionando. Cada cierto tiempo aparecía una parada con una sola persona esperando. El conductor debía decidir si la dejaba subir. Las personas conocían hechos que todavía no habían ocurrido. Algunas hablaban de guerras, terremotos o ciudades abandonadas. Una de ellas era la mujer con mi credencial. Ella dijo que podía devolvernos, contó Diego, pero pidió el asiento 12. El asiento estaba vacío porque yo había cambiado a Diego.
La mujer se sentó allí. Poco después, el autobús regresó a nuestra terminal. Busqué a los demás pasajeros. Algunos habían desaparecido en cuanto cruzaron las puertas. Otros permanecían envejecidos y no podían demostrar quiénes eran, porque sus familiares apenas habían visto salir el autobús 20 minutos antes. La empresa cerró la terminal y llamó a la policía. Cuando regresamos al estacionamiento, la unidad había desaparecido. Las cámaras mostraban que nunca había vuelto. Según las grabaciones, los pasajeros bajaron de un espacio vacío. Caminaban por la terminal como si descendieran de un vehículo invisible. Diego permaneció allí. Durante los días siguientes comenzó a rejuvenecer. Cada mañana parecía tener varios años menos. Una semana después recuperó su edad original. También comenzó a olvidar el viaje. Antes de perder todos los recuerdos, me entregó una libreta que había utilizado durante aquellas décadas. En ella describía los lugares recorridos y las personas que subieron. La última página hablaba de mí. Según Diego, la mujer de la 112 era una versión futura de Valeria, la empleada que había vendido los boletos. Había quedado atrapada durante otro viaje e intentaba regresar a la fecha correcta. Le pregunté cómo podía evitar convertirme en ella. Diego respondió que no debía subir al autobús del día siguiente. La mañana siguiente llegué a trabajar y descubrí que la salida nocturna había sido cancelada. Pensé que el peligro había pasado. A las 10 apareció el autobús. No llegó desde la entrada, se materializó dentro del andén. Las puertas se abrieron. No había conductor ni pasajeros. Sobre la 112 descansaba mi credencial, la misma que había mostrado la mujer. También había una chaqueta de la empresa, vieja y cubierta de polvo. El altavoz de la terminal anunció mi nombre. Pasajera Valeria Soto, abordar por andén 4. El autobús está listo para regresar. No subí. Las puertas permanecieron abiertas durante toda la noche. A la mañana siguiente el vehículo desapareció. Renuncié. Durante años no volví a entrar en una terminal. Pensé que había conseguido romper el recorrido. Hace pocos meses recibí una llamada de Diego. No hablábamos desde aquella experiencia. Me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué, era un anciano. Había envejecido nuevamente durante una sola noche. Sobre su mesa estaba el boleto de la 112. Dijo que el autobús regresaría porque nunca consiguió completar el viaje. Para cerrarlo, alguien debía ocupar el único asiento que volvía vacío. Le pregunté por qué debía ser yo. Diego abrió la libreta. En la última página había una frase nueva escrita con mi letra. Subí voluntariamente para que los demás pudieran regresar. No recuerdo haber escrito eso. Me marché sin aceptar. Esa noche, al llegar a casa, encontré una ventanilla de venta instalada en mi sala. Detrás del vidrio estaba la mujer de mi fotografía, mucho más vieja. Era yo. Me entregó un boleto. La fecha de salida es mañana. El destino no muestra el nombre de ninguna ciudad. Dice, 30 años antes del regreso. Todavía tengo el boleto. He pensado en romperlo, pero cada vez que lo intento escucho un autobús estacionándose frente a mi casa. Después suena el altavoz, y mi propia voz anuncia que todos los pasajeros están esperando que ocupe la 112. 5 historias y 5 autobuses que continuaron sus recorridos más allá de lo permitido. Un pasajero muerto que todavía advierte peligros, un colectivo obligado a terminar una vuelta abandonada, una unidad que conserva las sombras de quienes bajan, una terminal bajo el agua y un vehículo que regresa antes de partir. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas experiencias les pareció más inquietante? ¿Y si durante un viaje nocturno alguien les mostrara un boleto con su nombre y una fecha futura, intentarían cambiar el recorrido o permanecerían en su asiento para descubrir hacia dónde los lleva?